Tomen asiento, hermanos. Entonces, en esta mañana quisiera invitarles a que meditáramos sobre la Biblia y sus interpretaciones. Sucede entonces que muchos lectores de la Biblia, al leer textos, ¿no es cierto?, separadamente o fuera de contexto, encuentran que la Biblia se contradice. Y la Iglesia israelita tiene como principio de fe, dice creer en la Biblia, ¿no es cierto?, como la revelación única de Dios. Y en uno de sus puntos dice que también la Biblia, creemos, no se contradice. Y debe ser analizada y comprendida a través de la dirección del Espíritu Santo. Esto lo dice Jesús en Mateo 14, que el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar las cosas que Dios ha instruido. Pablo también dice que Dios nos revela estas cosas a través del Espíritu Santo. Entonces, ese es un principio de la Iglesia y por eso quisiera que en esta mañana invitarles en nombre del Señor a analizar aquellos versos o aquellos textos que tienen una aparente contradicción bíblica. Y el problema es que al no comprenderlos o al no analizarlos, perdón, ¿se interrumpió? ¿Ahora está bien? Ya, vamos. Textos que al no comprenderlos o al no analizarlos se desobedece lo que Dios ha comprendido. Entonces, importante que podamos entender y comprender estos textos que tienen una aparente contradicción bíblica. He tomado este tema porque hay hermanos, ¿no es cierto?, lectores de la Biblia, repito, que me han preguntado sobre esto. Algunas hermanas se han encontrado con estos textos y desean que podamos aclarárselo. Y otros de los que se han puesto o se han insertado a la plataforma, también se han preguntado por qué ustedes enseñan a guardar la ley. Si hay textos que dicen que la ley no está en vigencia. Entonces se crea esta aparente contradicción bíblica, porque la Biblia, sabemos, no se contradice. Veamos algunos ejemplos. Romanos capítulo 2. El verso 2 adelante nos dice de esta manera. Romanos capítulo 2, verso 12 al 13. Vamos a resumir a lo mejor parte de los textos. Dice el verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso escribe Pablo. Los hacedores de la ley serán justificados. Y el mismo Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, ¿no es cierto?, en su capítulo 2, el verso 16 dice: porque por la ley nadie será justificado. Es Gálatas capítulo 2, verso 16. Y porque por medio de la ley, dice, nadie será justificado. Es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Se fija aquí? Pablo está diciendo, los hacedores de la ley
serán justificados. Y acá dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Una aparente contradicción. Después, el mismo Pablo a los Romanos le dice, capítulo 10, el 4, el fin de la ley es Cristo. También texto a veces mal comprendido, no tomado en el contexto. El fin de la ley es Cristo y por lo tanto la ley se terminó. ¿Por qué los israelitas entonces mandan o enseñan o observan la ley de Dios? Dice. Contrario entonces a lo que dice Jesús allí en Mateo 5. Jesús mismo dijo, no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas. Dice, porque ni una jota ni una tilde de la ley perecerá hasta que todo sea cumplido. O sea, Pablo está entonces contradiciendo lo que dice Jesús. Romanos 3, 31. Este lo toman los... Repito, cada hermano a veces lo toma de acuerdo a su práctica religiosa y deja a un lado los otros. No, tenemos que tomar todos los textos y con el Espíritu de Dios tenemos que comprenderlos. Porque Dios es el único que escribió la Biblia y no se podía contradecir. Dice que Él inspiró a los hombres para que escribieran. Entonces mira acá, Romanos 3, 31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice. Sino confirmamos la ley. Eso dice Pablo ahora a los romanos, ¿no es cierto? Y luego vuelve a Gálatas 10:30 y le dice que por la ley ningún ser será justificado. Incluso algunos, a lo mejor más convencidos, ¿no es cierto?, de la no vigencia de la ley de Dios, toman este texto también, dice, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, y aquí le ponen en la maldición a los que guardan la ley. Y que por la ley ningún ser se justifica, pues es evidente que el justo por la fe vivirá. Entonces, nuevamente encontramos una contradicción aquí. Por la fe confirmamos la ley. Y acá no, dice, que los que guardan la ley están malditos. Hebreos 10:28 dice, lo toman los israelitas, tomamos este texto. Hebreos 10:28 en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen todo es del Antiguo Testamento, no, este es del Nuevo Testamento. El que menosprecia la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, no hay que desechar la ley de Moisés. Y Hebreos dice, y Gálatas 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y así, hermanos, podemos encontrar muchos textos, ¿no es cierto?, que tienen una aparente contradicción. Otro texto dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 3, verso 20 de Romanos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Hebreos 7 dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de la ley. ¿Ve? Se cambió la ley, dicen algunos. Y ya entonces no es necesario guardar el sábado, sino vamos a guardar el domingo. O ya la ley dice no te hagas imágenes, bueno, ahora podemos hacer imágenes. Porque la Biblia dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de la ley. ¿Cómo entendemos, mis hermanos, estos textos? Si la Biblia no se contradice, y aquí encontramos textos que se están contradiciendo, y el mismo Pablo los escribe entonces. Quisiera que a mis hermanos, ¿no es cierto?, que han preguntado sobre este tema, o a hermanos que leen la Biblia, que son lectores de la Biblia, y que se encuentran con estos textos, y a veces van a preguntarle a sus dirigentes religiosos, y los avalan, ¿no es cierto?, por este lado de desobediencia a la ley de Dios, y otros lo avalamos por obediencia a la ley de Dios.
¿Cómo comprender estos textos? Para comprender estos textos, hermanos, entonces hay que tener presente que Dios le entregó sus leyes y mandamientos a un pueblo, a Israel. Y estas leyes fueron distintas unas de otras, con distintas funciones para unos y para otros entonces. Algunas fueron exclusivamente para el pueblo, leyes generales, como decía los 10 mandamientos, que tienen que ver con la moral, con la conducta del hombre, con su semejante y con Dios. Y violar esas leyes se llamaba pecado. También para ser perdonado había una ley de sacrificios, que había que ofrecer sacrificios para ser perdonado. También había otra ley, ¿no es cierto?, que castigaba el pecado. Una ley para los sacerdotes que decía cómo tenían que hacer los sacrificios. Repito, entonces habían leyes diversas, ¿cierto?, que Dios entregó a Israel. Para mayor comprensión, he tomado, ¿cierto?, que pensemos sobre nuestro propio país. Nuestro país tiene leyes, ¿no es cierto?, distintas, y que no todos participan de ella. Por ejemplo, la ley de educación, del Ministerio de Educación, tiene que ver con el profesorado, con los alumnos y con los que tienen que ver con la educación, ¿no es cierto? Hay leyes para los militares. Quienes somos civiles no tenemos que ver con las leyes que se le entrega, ¿no es cierto?, a los militares. Leyes tributarias para los que tributan, los impuestos. ¿Se fijan? Entonces en Chile tenemos leyes distintas, ¿no es cierto?, para cada sector o grupo de personas, o funcionarios. Y hay leyes que son para todo el país, ¿no es cierto? Lo mismo sucedió entonces en las leyes que Dios entregó a Israel. Encontramos entonces allí, en los textos que hemos leído, que hay leyes que tienen que ver con la conducta y la moralidad del hombre. Y ahí están los 10 mandamientos de Éxodo 20 que hemos leído. Y ahí están las fiestas solemnes también, ¿no es cierto?, de Levítico 23. Habla entonces de qué tiene que hacer el hombre para obedecer y agradar a Dios. Ahora, el violar esa ley significa pecado. Por eso dice, por la ley es el conocimiento del pecado. ¿De qué ley? De estas leyes que norman la conducta de las personas. Ahora, el pecado es cómo se perdonaba o cómo se justificaba. Había que hacer sacrificios para que sea reconciliado con Dios. Estaba entonces la ley de sacrificios. Luego estaba la ley para los sacerdotes, cómo tenían que hacer esos sacrificios. También estaba ahí la ley de los sacrificios. Para los sacerdotes, cómo tenían que hacer los sacrificios. Entonces, mis hermanos, cada vez que leamos estos textos en el Nuevo Testamento, debemos preguntarnos a qué ley se refiere. Eso es importante que quede en sus mentes, mis hermanos, que tienen interés o que tienen estas dudas sobre la lectura de la Biblia. Cada vez que ustedes lean un texto de la ley en el Nuevo Testamento, pregúntense a qué ley se refiere. Si tiene que ver con la ley general del pueblo, si tiene que ver con la ley de sacrificios, si tiene que ver con la ley de sacerdotes, o tiene que ver con estos textos que hemos leído, estos textos de la ley de maldición, ¿no es cierto?, o la ley de circuncisión. Todas estas leyes que estaban allá, dadas por Dios a Israel, entonces, distintas leyes. Otro punto importante que debemos tener presente también es lo que dijo Jeremías así en su capítulo 31, verso 33, y que lo confirma Pablo a los hebreos en su capítulo 10, verso 15, que Dios hizo una promesa, un compromiso, ¿no es cierto?, de hacer un nuevo pacto. Dice, ¿y el nuevo pacto consistía en qué?
¿O consiste en qué? El nuevo pacto. Daré mis leyes, dice, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros somos iglesia israelita del nuevo pacto. Y todos los cristianos, todos saben que estamos en el periodo del nuevo pacto, el periodo de la gracia. Y uno de los convenios de Dios, uno de los acuerdos, de los propósitos de Dios es que este nuevo pacto que hizo con Jesús, ¿no es cierto?, fuera las leyes de Dios escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. También dicen, bueno, algunos, pero es que esto fue para Israel, para los judíos. Todo lo que Dios entregó y que observa en el mundo cristiano deísta, en el mundo hoy día, todo se le entregó a Israel. Eso está escrito en Romanos, que hacen sobre el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, el culto, todo. Y Jesús judío, María Santísima judía, la iglesia primitiva judía. Entonces, esto que se entregó a Israel, cuando viene Jesús, el propósito del ministerio de Jesús, que esto sea entregado a todo el mundo. Que este conocimiento que Dios entregó entonces allá en el antiguo pacto, con la venida de Jesús sea entregado a todo el mundo. Porque Jesús vino entonces para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo encontramos en Efesios también, del nuevo pacto, que ustedes, dice, los gentiles estaban alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos por su sangre. Entonces, importante también tener estos principios para poder, repito, clarificar estos textos que tienen, repito, una aparente contradicción bíblica. He puesto aquí un gráfico, a ver si no sé si lo podemos ver. He puesto ahí, no sé si se aprecia un gráfico en que nos dice, ¿no es cierto?, las leyes de Dios y su relación con Jesús. Las leyes de Dios y su relación con Jesús. Lo que es el antiguo pacto, ¿no es cierto?, cómo están escritas las leyes en el Antiguo Testamento, voy a decir para que se quede más claro. Las leyes escritas en el Antiguo Testamento y las diversas leyes que habían, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, las fiestas solemnes, la ley para los sacerdotes, la ley para los sacrificios. Había una ley de circuncisión también que tenía que ver como para quien se integra al pueblo de Dios. Se llamaba la ley de circuncisión. Es como la carta de ciudadanía que se exige a cada ciudadano de los países. Había un grupo de leyes no buenas, que porque Israel violó las leyes, los mandamientos, Dios le entregó leyes que no eran buenas. Había una ley de maldición incluso también. A quienes hacían crímenes violentos, ¿no es cierto?, eran malditos. Más abajo podemos poner también, había una ley, lo que se llama la ley de talión, la ley de ojo por ojo y diente por diente. Esas leyes están escritas en el Antiguo Testamento. Viene el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y está la cruz aquí, ¿no es cierto? Viene el Señor Jesús. ¿Y qué relación tienen estas leyes del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento? Y ahí es lo que tenemos que ver entonces. Cuando viene el Señor Jesús, ¿qué pasa entonces con los 10 mandamientos? Esta ley que allá decía que es santa, que es justa, que es buena y que es eterna, ¿no es cierto? Leíamos ahí, antes por la fe invalidamos la ley, no, confirmamos la ley. O lo que dijo Jesús, no penséis que vine para abrogar la ley y los profetas, no, sino que vine para confirmar, dice,
hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley perecerá. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Ahora, en la cruz, por fe, dice, pasa a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿no es cierto? Y tenemos que obedecerla. Por eso Mateo 5, lo que leíamos. A esa ley se refiere Jesús. Esa ley ni una jota ni una tilde de la ley perecerá, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las fiestas solemnes, que son los tiempos de adoración, ¿no es cierto? Ahí están las fiestas solemnes. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, las fiestas dice que por fe ahora, como dice Romanos y como dice Hebreos, que por fe se guardan las fiestas solemnes, porque tienen un símbolo de lo que espera al pueblo de Dios en el futuro. Y ahí está la Pascua, ¿no es cierto? Ahí está la fiesta de los tabernáculos, ahí está el día de Pentecostés. Entonces, esas fiestas pasaron, como dice, pasaron de la cruz y están en vigencia, Entonces, todos los textos que dicen que tiene que ver que la ley es eterna, la ley es justa, la ley es santa, tiene que ver, ¿no es cierto?, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, obedece exclusivamente a estas leyes. Repito, entonces, también había una ley para los sacerdotes. ¿Qué decía el texto de los sacerdotes? Hebreos 7, un verso muy importante que se usa a veces para decir que se cambió la ley. Hebreos 7, 11 y 12 dice, pues cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de la ley. Eso dice Hebreos 7, sí. Cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de la ley. Este sacerdote terrenal, dice Hebreos, ¿no es cierto? 9, todos los textos de Hebreos. Este sacerdocio terrenal ahora no se terminó, sino que por fe Cristo es nuestro sacerdote. Entonces, se reemplazó la ley de sacerdote por Jesús. Y hoy día, en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesús es nuestro sacerdote, nuestro abogado. Por eso nuestras oraciones en nombre de Jesús se dirigen al Padre. Entonces, la ley de sacerdotes es reemplazada por la fe en Jesús, Luego está la ley de sacrificios, decía. Dios le entregó a Israel a los sacerdotes cómo hagan sacrificios. Cuando el hombre faltaba a los 10 mandamientos, las leyes morales, cuando faltaba a las leyes que tienen relación con la adoración a Dios, las fiestas, cuando faltaba estas leyes, se llamaba pecado. Y ahora para ser perdonado, reconciliado con Dios, encontramos claramente, ¿no es cierto?, en Levítico número, que el hombre tenía que llevar al templo un sacrificio, ya sea un becerro, un animal, una paloma, y eso hacer derramada su sangre para que sea reconciliado, perdonado con Dios. Hoy día dice que esos sacrificios, por fe, creemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él derramó su sangre, ¿para qué? Para que yo y usted seamos reconciliados con Dios. Entonces, la ley de justificación, como leí ahí en texto, nadie es justificado por las obras de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley que se entregaba justificación, perdón. Hoy día nadie es justificado, aunque mate 100 corderos o miles de corderos. Nadie es justificado por la muerte de animales, sino hoy día somos justificados por el sacrificio perfecto de Jesús, que derramó su sangre. Entonces, importante, repito, tener muy claro esto. Muchos textos hablan de los que leímos. Nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces, nadie es perdonado por hacer sacrificios. Hoy día, solamente por la fe en Jesús.
Había una ley de circuncisión, ¿no es cierto?, también, que era la identificación para ser israelito del pueblo de Dios, entregada ya a Abraham, ¿no es cierto?, y después por ley a Israel. Esa ley dice que fue también reemplazada, ¿por qué? Dice, por el bautismo. Eso lo encontramos en Corintios, 1 Corintios 7:11 y Colosenses 2:12. Dice que ahora somos circuncidados al corazón. Colosenses 3:11 y 2:12. El bautismo, entonces, para que usted sea del pueblo de Dios, sea identificado como hijo de Dios, ya no está esta circuncisión a la carne, sino está la circuncisión al corazón. Y Jesús, cuando fue bautizado, un ejemplo, dice, el Espíritu Santo dijo, he aquí el Hijo del, he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, identificado como el Hijo de Dios. Usted también, entonces, tiene que proceder al bautismo por fe en Jesús. La ley de circuncisión. Había una ley de enemistad en Deuteronomio 23, 1 al 7. Allí había una ley que se dijo a Israel, no te juntes, ¿no es cierto?, amorreos, jebuseos, una serie de pueblos idólatras. No te juntes con ellos, ni tengas paz con ellos. ¿Qué dice Efesios? Que esta ley de separación, ¿no es cierto? Esta ley, dice, fue clavada en la cruz. Efesios 2, 14 y 15. Estas leyes entonces de enemistad, de hacer separación entre las personas, dice, esta ley fue clavada en la cruz. Eso dice Efesios 2, 14. Entonces, que estas leyes entonces no siguen, sino que terminaron. Pero no estas otras, no estas otras, no estas otras. ¿Qué leyes terminaron? Y a eso se refiere. Entonces, en muchos textos que usted lee en el Nuevo Testamento, leyes no buenas también, ¿no es cierto? Ezequiel 20:20. Como tú, dice, ahí dice, violaste mis mandamientos, mis leyes, las morales, por esto te di leyes no buenas, por las cuales no viviesen. Leyes que eran carga, que eran difíciles observarlas. Esas leyes no buenas, dice, también terminaron. Colosenses 2:14 decía, y Efesios 2:14 y Colosenses 2:14 también. Estas leyes se fueron clavadas en la cruz. Por eso hoy día Jesús dijo, no haga diferencia de personas. Perdón, se cortó la luz, pero se sigue transmitiendo allá. No haga diferencia de personas entonces sobre estas leyes. Después había una ley de maldición. Maldito, dice, el que hace tales o cuales crímenes. Maldito todo esto. Entonces, ¿a qué ley se refiere? A la ley de maldición. Esa ley, dice, el Señor la terminó. Por eso, cuando leímos este texto de Gálatas, mire, Gálatas dice, maldito, ¿no es cierto? El que, ¿cómo leí el texto? Para que quede claro a los hermanos. La ley de maldición decía, maldito a todo aquel que no permaneciere en las obras escritas en la ley para hacerla. ¿No es cierto? Maldito. El que hacía esos crímenes, dice que había una ley de maldición. ¿Qué pasó con Jesús? Esa ley de maldición hoy día es remisión. Todo el mundo, todo pecador, con el sacrificio de Jesús tiene perdón. Entonces, se cambió la ley de maldición por remisión, que se llama. O sea, por opción a tener perdón y tener salvación y vida eterna. A esa ley se refiere entonces este texto que leíamos de Gálatas. Después estaba la ley de ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. ¿Qué dijo Jesús? La ley del talión está en Éxodo 21. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 5, 38 al 40? Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Se refería a esa ley. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿no es cierto? Perdonar y bendecir.
El Señor Jesús entonces cambió esta ley. Entonces, la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, fue cambiada por la ley del perdón. Entonces, por la ley de la reconciliación. Qué importante entonces tener claro, hermanos, a los que dudaban sobre esto, la lectura de estos textos, o qué importante los hermanos que escudriñan las Escrituras, que puedan comprender estos textos y puedan asimilarlos como Dios quiere, no como a veces los ministros o como el poder romano ha querido. Cambiar la ley de Dios, porque también estaba predicho que vendría un poder, ¿no es cierto?, que pensaría en cambiar los tiempos y cambiar la ley. Y eso ha sucedido, entonces, que muchos han cambiado los tiempos y la ley, y han seguido esos cambios. Y la ley de Dios claramente nos decía que es eterna, que es santa, que es buena. Pero ¿qué ley? Repito, entonces, las leyes morales y estas que pasaron por fe en Jesús. Hagamos una evaluación. Santiago 1, 22, 25 dice: el que mira atentamente a la perfecta ley, este será bienaventurado. Conteste usted ahora, mi hermano, ¿a qué ley se refiere? El que mira atentamente a la perfecta ley, dice Santiago, este será bienaventurado. Obedece a las leyes entonces que están en vigencia y que tienen que ver entonces con la relación del hombre con Dios y el hombre con su prójimo, las leyes morales, las fiestas solemnes. Las leyes que dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, pueblo entendido, nación grande es esta. Hermanos, el conocimiento pleno de la ley de Dios hace que sus hijos, su iglesia, sea un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo grande, frente a todos los pueblos del mundo, frente a todos los gobiernos, las leyes que hacen los gobiernos del mundo. Chile tiene más de 20.000 leyes. ¿Y qué ha pasado? Igual vivimos llenos de conflictos y de problemas. La Biblia registra como 600 leyes, ¿no es cierto?, para su pueblo. Y estas entonces, repito, nos hace un pueblo sabio y entendido. Hebreos 10, 28. Usted anote ahí y conteste. ¿A qué ley se refiere? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿A qué ley se refiere? Anótelo ahí para que usted se evalúe. ¿No es cierto? Segunda Pedro 2, 9 dice: eres un linaje escogido, un real sacerdocio santo, un pueblo especial, ¿no es cierto? ¿Cuándo se es? Cuando se obedecen los mandamientos y las leyes de Dios. Lo que dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos no dicen no son míos, sino del Padre que me envió. Jesús vino para que este conocimiento de la voluntad de Dios llegue a todo el mundo, llegue a ustedes también. Y que expresan la voluntad de Dios. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entre en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde se expresa? Simplemente en sus leyes y en sus mandamientos. Esto quiere Dios de parte tuya. Apocalipsis 12 dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús tienen derecho al árbol de la vida. Se nos manda a obedecer. Entonces, ¿qué ley, qué mandamientos? Salmo 19 y 105 marca ahí el sabio Salomón la excelencia de la ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Y así el Salmo 119 marca el beneficio que tiene la ley de Dios. Entonces, si la obedecemos. Repito, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, sino vine a cumplir. Muchos leen hasta ahí el verso, ¿veis? Jesús cumplió la ley y se terminó. Y no siguen más adelante. El contexto, leer el contexto, o sea, el pleno pensamiento del escritor sagrado, y en este caso de Jesús, seguir adelante dice, porque, ¿no es cierto?, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley perecerá. ¿De qué ley? No de la ley, ¿no es cierto?, de las leyes no buenas, no de la ley de maldición, no, porque esas terminaron. Jesús se está refiriendo a estas otras leyes, no. Luego dice entonces, muchos textos más, no quisiera alargarme, pero muchos textos más. Quiero que quede en su mente eso. La Biblia no se contradice. Cuando usted lea textos de la ley, pregúntese a qué grupo de leyes se refiere. Unas fueron eternas, están en vigencia hasta nuestros días, que expresan la voluntad de Dios. La ley de sacerdotes es Cristo nuestro sacerdote. Todo esto lo encuentra en el libro de los Hebreos. La ley de sacrificios, Cristo es nuestro sacrificio. La ley de circuncisión, el abogado. El bautismo. Las leyes no buenas terminadas y clavadas en la cruz. Las leyes de maldición, hoy día hay remisión. Las leyes de ojo por ojo, el Señor las cambió. Dios quiere entonces que estos hermanos que leen la Biblia y no entienden estos textos, como dice el principio de Dios, que si tú abres tu mente, tú abres tu corazón y no le pones ahí condiciones a la palabra de Dios, Él a través del Espíritu Santo te va a revelar esta verdad. Él te va a enseñar, dice, y Él te va a recordar. Pero tú tienes que abrir el corazón. Porque algunos dicen, no, principalmente por los 10 mandamientos. No, dice, no quiero nada de esto, porque ahí habla, ¿no es cierto?, del día sábado, por ejemplo. No, dice, no, hoy día no. Otros dicen, no, por las imágenes, no te hagas imágenes. No, pero ahora hay que hacerlas. Entonces, ponen objeción en su mente, en su corazón, para que Dios no le revele su voluntad, su verdad. Entonces, permite el Señor, repito, que podamos entender todos estos versos de Gálatas, ¿no es cierto?, estos versos de los romanos, ¿no es cierto?, y de los hebreos, acerca de comprender los textos de la Biblia. Dos preguntas que ustedes, quiero que ustedes la evalúen, o sea, no sé si, ¿cómo se llama esto? La examinen ustedes, a ver, y anótenlo y después damos la respuesta. Cuando dice Hebreos, entonces 7, cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Contestó? Tiene 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ya. Cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. ¿A qué ley? A la ley de sacerdotes. Ahí está el contexto del capítulo 7 de los Hebreos. Esta ley flaca, dice, esta ley que Dios le entregó a hombres que oficiaran como sacerdotes, se cambió. Hoy día es nuestro sacerdote. Pero ¿qué pasa con aquel que malinterpreta el texto? Cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de la ley. Ah, se cambió, le dice, el sábado por el domingo. O se cambió, no te hagas imágenes por hacer. O se cambió la norma de las fiestas. No. Dios dice que cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de la ley. No del sábado ni de las fiestas, ¿no es cierto?, ni de los 10 mandamientos. Que el Señor pueda entonces bendecirnos. ¿Y quedó claro ahora a usted? Dios quiera que les quede claro todos estos textos que ya hemos leído. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué ley? La ley que marca el pecado, ¿no es cierto? Nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Qué ley? La ley
de sacrificios que ofrecía justificación, ¿no es cierto? Maldito el que no permanece en las obras de la ley. ¿Qué ley? Esa ley de maldición. Incluso dice allá en el Nuevo Testamento que Cristo, ¿no es cierto?, fue colgado en madero, haciéndose maldito por nosotros, dice. Y así, el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Las leyes que Dios estableció, entonces. Por gracia soy salvo y no por obras, ¿no es cierto? Bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Y he querido entonces contestar a estos hermanos que han leído estos textos y no los han comprendido. Pero yo solamente les he orientado. El Espíritu Santo es el que les va a dar la respuesta y la enseñanza para no, repito, no ser transgresores de la ley de Dios y que le marcan el pecado. Porque Jesús vino para que usted deje el pecado. ¿Qué significa? Deje de desobedecer las leyes que marcan el pecado. Y Él murió para que usted sea perdonado de la violación a las leyes de Dios y pueda tener opción y vida eterna. Mucho menos a veces es doloroso ver que se guardan, ¿no es cierto?, mandamientos de hombre, de organizaciones religiosas. No. El Señor dice, en vano me honran enseñando mandamientos de hombre, porque usan malamente estos textos para desechar la ley de Dios e incluir mandamientos de hombre. Y el Señor dice, en vano me honran enseñando mandamientos de hombre. Y Gálatas dice, si un ángel del cielo anunciare otro evangelio, sea anatema. Porque algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Claro, han pervertido, lo han echado a perder. Cuando se deja a un lado la ley de Dios y se ponen leyes de hombre. Y se viola entonces la ley de Dios y se conduce a la inmoralidad. Dios pueda bendecirnos entonces. Y cuando hablamos de la fiesta, tocaba un tema de la fiesta, que es doloroso ver que la ley de Dios dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, santas, justas, ¿no es cierto? Y encontramos que se guardan fiestas de origen pagano. ¿Cómo es posible entonces que el espíritu de error, ¿no es cierto?, pueda lograr estos objetivos de apartar, de engañar a los hijos de Dios? Entonces, las fiestas del Señor están escritas en la Biblia. Jesús las guardó. La iglesia primitiva, los apóstoles, María, guardaba las fiestas que están escritas en la Biblia. Pero la historia dice que el año 300, ¿cierto?, y la iglesia romana cambió la ley, cambió la fiesta. Y te cambió entonces por fiestas que tienen origen pagano. Y eso Dios no quiere de parte tuya. Tú que quieres servirle al Señor en verdad, en santidad, ¿no es cierto? Adorar a Dios como dice Jesús con la samaritana, adorar a Dios en espíritu, con fe y en verdad. Y verdad es la ley del Señor. Reitero, hermanos, que Dios les bendiga en nuestro deseo.